nuevamente buenos días, agradeciéndole al Señor por este nuevo tiempo de podernos comunicar por este medio. Vamos a leer la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 121. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. En esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro socorro, porque tú eres, Señor, nuestro auxilio, porque eres tú ese Dios guardador, protector. Gracias, Señor, porque tú ya has vencido y nos has dado esa victoria, Señor. Muchas gracias, Papito Dios, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios en quien podemos confiar, en que podemos depositar toda nuestra confianza en ti, porque tú nos auxilias, porque tú nos fortaleces y nos levantas, Señor. En el tiempo que te llamamos, tú estás ahí atento, Señor, para auxiliarnos, para fortalecernos, para darnos paz, porque tú eres esa verdadera paz. Gracias te doy, Señor, y presentamos este tiempo delante de ti, Señor. Recibe este tiempo de alabanza, de adoración, Señor, que tú seas usando a tu siervo, Señor, para que nos traigas palabra, Señor, esa palabra que necesitamos, Señor, para corregir nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y ahí
más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella llenaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesa, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran que tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a Eres quien salva, viniste por mí, miraste por mi corazón.
allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Viniste a darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viniste para amarnos, yo también. Como yo lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en esta mañana doy la bienvenida a todos los hermanos de Bello Horizonte y también a los que nos escuchan a través de este medio. Oremos. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendícenos, Señor. Tú sabes la necesidad de nuestro corazón de escuchar tu preciosa y hermosa voz, Señor. Danos entendimiento. Ilumínanos, Señor, y úsanos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, uno de los temas más delicados y tema importante es hablar acerca del secreto, hablar acerca de la experiencia de Dios. No se puede tener un secreto y una experiencia con el Señor si nosotros realmente no estamos dispuestos, número uno. Y número dos, si realmente nosotros no estamos atentos a la voz del Señor. Y número tres, si es que Dios también nos está llamando. Lo más seguro es que cuando Dios tiene asuntos pendientes con nosotros, siempre el Señor va a crear el escenario, va a mover todas las circunstancias a favor de nosotros, pero también a favor de Él. Y veremos acá una parte muy importante que tiene que ver con un hombre conocido por todos, y es Moisés. Moisés, ¿quién no ha oído hablar de Moisés? De aquel hombre que fue rescatado de las aguas, de aquel niño que fue recogido por una de las familias del faraón y lo llevó a la corte, en el cual lo formaron y le estructuraron y lo proyectaron con una identidad de ser un príncipe y, ¿por qué no?, un faraón. Esa era la personalidad de Moisés
en sus comienzos. Lo importante para el desarrollo de una vida cristiana es tener una buena identidad, saber quiénes somos, saber de qué estamos hechos, cuál es nuestra personalidad. Pero también es importante identificar cuál es el Dios que estamos siguiendo. En otras palabras, cuál es el concepto, la personalidad de Dios. Y hay unas áreas que se mencionan en la vida de Moisés. La primera es que dura 40 años en la corte del faraón. Y eso nos enseña que en esa personalidad de Moisés duró 40 años pensando que era alguien. Pero cuando llegó el momento de descubrir su verdadera identidad, su verdadera personalidad, que es lo que le corría por la sangre, que no era sangre egipcia, sino sangre hebrea. Y por ahí, como dicen, la sangre llama. Y Moisés logra identificar eso y se da cuenta que sus hermanos están sufriendo y quiere hacer el trabajo de Dios en sus fuerzas. Quiere hacer el trabajo de Dios en su sangre. Pero comete un error. ¿Por qué? Porque no estaba listo. Podemos tener todo el brío, podemos tener toda la intención, toda la fuerza, las ganas, pero se necesita pasar por las manos del maestro. Como dice la canción, al taller del maestro. Para allí en ese taller ser tallados conforme al proyecto, conforme al propósito y al plan de Dios. Es un plan adecuado. Muchos ministerios, muchos luminares se han quedado en el camino porque han rehuido a la mano de Dios, porque han querido esquivar el proceso de Dios. Hay algo dentro de ellos, ahí en su corazón, que no lo rindieron a los pies del Señor. Y Moisés está aquí en la corte y cuando ve que un egipcio está maltratando a un hebreo, él reacciona por su sangre. Y se ve obligado a huir de Egipto, porque enterró a un egipcio en el desierto. Y se ve obligado a introducirse en el desierto. Una circunstancia no accidental, sino provocada por un momento de tratar de hacer las cosas de Dios en la carne, de tratar de hacer el proyecto de Dios en nuestras fuerzas, de hacerlo en nuestros criterios, sin antes conocer muy bien el concepto de lo que Dios quiere para nosotros. Pero parece que era necesario, porque Dios lo introduce al desierto. Oh, bendito desierto. Muchas veces nuestro enemigo, pero el amigo de Dios. Porque es en el desierto donde nosotros lo conocemos. Es en el desierto donde se desnuda el carácter. Es en el desierto donde se procesa toda la furia, todo el furor, todo el fuego, todo el brío, para ser introducidos en las manos del maestro, para ser introducidos en el mentor correcto de un Dios de la vida que sabe cómo llevarnos, que sabe cómo tratarnos a pesar de que estemos en el desierto. Y un desierto donde se desnuda toda personalidad, donde se quema todo carácter, donde se deshace toda furia y toda soberbia.
de príncipe. Dice Éxodo, capítulo 3, versículo 1, que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. De príncipe, de tenerlo todo, encuentra que esa no es su personalidad. Encuentra en un momento de abrir y cerrar los ojos, le cambia la vida. Y eso nos pasa cuando tenemos un llamado de Dios. Pero no solamente nos pasa cuando tenemos un llamado de Dios, sino nos pasa cuando nosotros amamos a Dios. No conozco el primero que ame a Dios sin antes haber pasado por un desierto. Es Dios quien nos introduce en ese bendito desierto. Es Dios quien nos introduce en ese proceso de desgastar nuestra carne, de desgastar nuestra parte humana para poder extraer lo precioso, para poder extraer ese material que Él necesita. El desierto, la correcta identidad. Escúchalo. Él duró 40 años con el faraón. 40 años pensando que era alguien. Pero ahora se encuentra en el desierto otros 40 años sabiendo que no es nadie. Porque no era nadie. Simplemente era un pastor cuidador de ovejas, y de ovejas que no eran ni de él, cuidando lo ajeno. Un hombre ya reposado, de 80 años, pasado por todas las pruebas del desierto, pasado por todas las pruebas de la vida, de la riqueza. Cualquiera pensaría, dijo, estoy cerrando mi ciclo. El problema era que lo estaba comenzando. Porque entender el proyecto de Dios es lo más hermoso. Entender la visión de Dios y la misión de Dios es lo más precioso. Pero ¿sabes qué? No vendrá visión ni misión sin antes Dios no llevarlo a un desierto. Y dice que en ese desierto lo lleva hasta Horeb, calificado como el monte de Dios. Pero Horeb realmente es, en lugar de ser un lugar sagrado que lo era, se determina como una desolación. Se determina como el abandono. Y es ahí en ese momento donde todo está perdido. Es ahí en ese momento donde solamente te encuentras con un monte sagrado, solo, abandonado, con unas ovejas de al lado que no son suyas. Pero ese es un momento donde Dios lo lleva a mirar un gran espectáculo, una gran visión. ¿Sabes qué? A mirar una zarza ardiendo. Iba cual beduino por el desierto y se encuentra una zarza ardiendo, pero la gran cualidad de esta zarza era que no se consumía. Y eso llama la atención de Moisés. Al ver que esta zarza no se consume. Y pasa de ese desierto de desolación, donde para él ya está culminado todo, donde para él ya las pruebas están a la orden del día, pero ya se está entregado, y que todas las circunstancias son adversas. Pero es aquí donde se hace bendito y bendecido
el desierto. Enemigo casual, pero confrontador. ¿Por qué? Porque en medio del desierto hay un monte sagrado. ¿Y sagrado por qué? Porque es el monte de Dios. O sea que tenía que subirlo. Tenía que trepar. Y ver el espectáculo, no cual juego pirotécnico, no un fuego distractor, sino un fuego santo, un fuego con una llama divina. Llama la atención de Moisés. ¿Y sabe qué dice Moisés? Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Dos cosas, iré y veré esta grande visión. ¿Por qué esta zarza se quema pero no se consume? Como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Pero aquí a Moisés no. Aquí es Dios llamando la atención de Moisés en este monte sagrado. La zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Pero no era cualquier zarza. Moisés puede observar que no es una zarza común. Yo puedo ver que en esa zarza, en el desierto, esas zarzas tienen espinos, y cuando se menciona zarza, se menciona puya. Se menciona un chuzón. Y a veces es necesario que Dios nos puye, que Dios nos incomode. Pero aquí Dios lo puede llevar, si se le puede llamar espectáculo, a ese momento de una experiencia sobrenatural, donde está solamente Dios y Moisés, donde está solamente Dios y el hombre que necesita el trato de Dios. Algunos quieren esquivar los desiertos, pero los desiertos son necesarios. Algunos quieren esquivar las pruebas de la vida, pero las pruebas de la vida son necesarias. Es necesario a veces pasar por la zaranda, por el sacudón de Dios, para que haya una reflexión interna, un análisis de la personalidad. Moisés se ve confrontado ya en sus últimos tiempos, en un desgaste, pero se ve confrontado por esta zarza. ¿Sabes qué? La aparición de esa zarza estaba mostrando al ángel de Jehová. Y lo otro era que esa zarza no se consumía. Podemos ver que Moisés dice, tengo que ir y ver por qué esta zarza tiene algo diferente. ¿Por qué Dios? Él no sabía que era Dios, pero ¿por qué Dios me está mostrando esto? Él tiene que pensarlo, decir, esto no está normal, no es una zarza más. ¿Sabes por qué? Porque no sentía el crujir de la destrucción, del deshacerse. ¿Sabes por qué? Porque el crujir no estaba allá. El crujir del deshacerse está interno, cuando nos encontramos con el Dios de la vida. Pero también, además, fue una atracción. De ser una atracción, es el dibujo de la cruz.
esa cruz que nos está mostrando una corona de espinos. Que a pesar de que en el proyecto y en el propósito de Dios de nuestra vida, es necesario que nosotros también tengamos esos espinos, tengamos esos chuzones en nuestro corazón. Porque en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa consumación material, es donde Dios nos lleva a un gran acontecimiento sobrenatural. Nadie puede experimentar la presencia de Dios sin antes pasar por ese proceso. Puede ser un espectáculo para el mundo el verte a ti deshacerse, pero también es algo hermoso para Dios el ver que la obra está siendo tallada, que la obra y todo el proceso del desierto está cumpliendo, se está cumpliendo. ¿Y sabes por qué? Porque Moisés tenía que examinar. Él dice, yo iré y veré. Pero también se le estaba olvidando o no conocía que alguien también lo estaba viendo, porque dice la palabra en el versículo 4, que viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Escúchalo. Moisés no ve a Dios, Moisés escucha. Y cuando él escucha que es el mismísimo Dios quien lo está llamando y que es la voz de Dios que cautiva la atención de Moisés, es ahí donde se produce un cambio. Cuando Dios logra cautivar nuestra atención, nos lleva siempre a cambios, nos lleva a transformaciones. Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 6 dice que estando persuadido, convencido, cautivado de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La perfección no viene con caricias, viene con amor de Dios, pero viene con trato de Dios. Muchos han querido esquivar el trato de Dios. Muchos le han querido salir a Dios por la tangente, pero es necesario que Dios nos cautive y nos llame. ¿Y cómo nos llama? Cautivando nuestra atención. No hubo un cambio en Moisés hasta que no hubo palabra de Dios en su corazón. No hubo un cambio en Moisés hasta que Dios no lo llevó al lugar santo, al lugar secreto. Ahí donde tú le hablas a Dios, ahí donde tú te expresas, ahí donde Dios puede tratar contigo. ¿Sabe que el trato de Dios es individual? Escucha, no hubo cambio, pero tampoco dice que lo llamó de en medio de la zarza, porque era necesario que Moisés escuchara la voz de Dios. Dios siempre quiere llamar y cautivar nuestra atención. Ya cuando nosotros somos cautivados por la atención de Dios, entonces ya queremos acercarnos, pero requiere de otro proceso. ¿Y cuál? Versículo 5. Le dice, no te acerques
quita el calzado, porque el lugar que estás pisando es lugar santo. El lugar donde tú estás es tierra santa. Queremos nosotros acercarnos. Queremos nosotros relacionarnos con Dios, hablar de Dios. Yo he visto a gente, y aún mismo nosotros, yo mismo, hablar de Dios. Sin antes pasar por el proceso. Qué bueno llegar a una cumbre, pero primero tienes que estar preparado. No te acerques a Dios sin antes que Él te prepare. En otras palabras, las cosas de Dios no se pueden tomar con precipitación, a la ligera. Las cosas, los asuntos de Dios, tenemos que estar preparados para vivir una experiencia sobrenatural. Dios no te va a dar a ti nada sin antes pasarte por un buen proceso. Escúchalo, ¿por qué Dios tiene que darte a ti revelación si tú ni siquiera estás cumpliendo lo primero? ¿Por qué Dios tiene que usarte si ni siquiera estás cumpliendo con lo básico? La experiencia natural te va a llevar a una experiencia de recordatorio, de saber realmente quién eres en Dios, de saber realmente qué es lo que Dios quiere de ti. Pero no solamente te lleva a la experiencia sobrenatural, no solamente te lleva a la experiencia del recordatorio, te lleva a una experiencia de formación, a una experiencia formadora y capacitadora. Y esa experiencia formadora y capacitadora tienes que pasar por el proceso de la obediencia. Y para pasar por el proceso de la obediencia, tendrás que pasar por ese proceso de la humillación. Tendrás que pasar por el proceso del rechazo y tendrás que pasar por el proceso de la frustración. Mientras tanto no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque quieres pisar el lugar santo. Porque quieres pisar terreno de Dios. Y lo quieres pisar gratis. No. No va a ocurrir. No va a suceder. Sin antes Dios no te lleva a esa experiencia sobrenatural para mostrarte que debes recordar quién eres, qué es lo que quiere de ti, y sin antes llevarte a una experiencia formadora, capacitadora, pero tendrá que humillarte, tendrás que experimentar el rechazo y la frustración. Son elementos que te ayudan a rendirte. Son elementos que antes de la prueba te preparan para un desafío. El Señor dice en el Salmo 32. Escúchalo. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, o si no, no se acercan a ti. Así no te quieras acercar. Pero cuando Dios fija los ojos en ti, Dios te va a meter en asuntos donde tú ni siquiera los vas a querer aceptar. Dios te va a llevar a lugares donde tú no quieras ir. Dios te va a llevar a hacer cosas que tú no quieres hacer. Dios te va a llevar a aceptar a personas que tú ni siquiera tienes empatía con ellas. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente de Dios. Esa es la atmósfera del milagro. Esa es la atmósfera
sobrenatural de Dios. Ese es el terreno donde Dios procesa a los hombres que ama y a las mujeres que ama. Por eso es necesario que utilices esos elementos. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Dios es quitarte las cosas que te dan seguridad carnal. Quita el calzado de tus pies. Y va seguro. O sea, quita tu seguridad carnal. Quita tu contaminación. Pero también dice, quita tu suficiencia, que para mí es insuficiente. Yo te haré suficiente. Escúchalo. Para el cierre magistral. Y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El correcto llamado, la correcta entrega, te llama a reconocerte delante de Dios, donde tendrás que cubrir tu insuficiencia y si no tu pecado, y tendrás que desnudarte delante de Él para poder ser un buen servidor de Dios. Iglesia, discípulos de Cristo en Bello Horizonte, Dios los bendiga en esta mañana y deja que tu espíritu te envuelva, deja que el Espíritu Santo te lleve a ese monte de santidad, a ese monte donde se va a revelar la gracia de Dios a tu vida. Amén y amén. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, en esta mañana le damos gracias al Señor por su palabra. Ha sido una palabra eficiente que nos ha hablado a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Y que en esta semana podamos hacer un compromiso con el Señor de poderla leer, de poder dialogar con el Señor, meditarla, para que seamos esos verdaderos hijos que Dios busca, que le adoremos en espíritu y en verdad, porque su palabra es viva y eficaz. Vamos a orar para quedar despedidos, presentar esta semana delante del Señor. Muy buen Dios y Padre Santo, en esta semana la presentamos delante de ti. Que sea una semana, Señor, de acercarnos a ti, de buscar tu rostro, tu presencia, Señor. Así como tú te le presentaste, Señor, a Moisés en este tiempo, allí que estaba pastoreando las ovejas, Señor. Esta zarza que no se consumía, Señor, que en nuestros corazones avive el fuego, Señor. Que esa zarza, Señor, sea nuestra guía para acercarnos a ti, tener esa comunión contigo, Padre. Señor amado, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es luz, porque tu palabra es verdad. Señor, te doy gracias por cada familia, bendícelo, Señor, guarda el entrar y el salir de cada una de ellas, Padre. Bendice sus trabajos, bendice sus finanzas, bendice su alacena, Padre. Tú conoces y sabes cuál es la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Bendícelo, Señor, en esta semana, Padre, que estás en los cielos. Derrama sobre cada familia tu bendición y te damos gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros, bendiciéndonos, Señor, con salud, con sabiduría, Señor, y todo cuanto pidamos conforme a tu voluntad, tú nos contestarás, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, que tengan una semana bendecida.